El misterio del vendedor de muñecas. Encuentros sobrenaturales en las carreteras de México. Siempre había disfrutado de los viajes nocturnos en mi camión. Con cada kilómetro recorrido, el mundo parecía desvanecerse detrás de mí, dejándome solo con el ronroneo del motor y el constante desplazamiento del asfalto bajo las ruedas. La tranquilidad de la carretera, en esos momentos cuando el resto del mundo dormía, era mi propio refugio personal. Arriba, el cielo estrellado se extendía como un manto de chispas brillantes, ofreciendo un espectáculo que solo unos pocos afortunados podían apreciar con tanta claridad. La frescura de la noche mexicana, con sus aromas a tierra y vegetación, a menudo se colaba por las ventanillas entreabiertas, refrescando mi rostro cansado y ofreciéndome momentos de serenidad. Esa combinación de elementos creaba un escenario perfecto para sumergirse en pensamientos profundos, reflexionando sobre la vida, las decisiones tomadas y los caminos por recorrer. Pero una noche, mientras atravesaba una solitaria carretera en San Luis Potosí, todo eso cambió. Las historias y leyendas que otros camioneros contaban en las paradas de descanso y que solía descartar como simples cuentos para pasar el rato, comenzaron a rondar en mi mente. ¿Sería esta la noche en que esos mitos y leyendas tomarían forma ante mis ojos? Mi confianza en la familiaridad de la noche y mi pasión por la ruta nocturna, tan arraigada en mí, se vería cuestionada de una manera que jamás hubiera imaginado. Desde que comencé a manejar un camión, las paradas en estaciones de gasolina y áreas de descanso se convirtieron en mis lugares habituales de socialización. Era en esos espacios donde los camioneros, veteranos y novatos compartían historias para pasar el tiempo y despejarse de la monotonía de la carretera. Había escuchado relatos de todo tipo, desde anécdotas cómicas hasta advertencias sobre rutas peligrosas. Pero había un tipo de historia que siempre parecía captar mi atención, aunque solo fuera por el mero entretenimiento: las historias sobrenaturales. Hablaban de figuras misteriosas que aparecían en el camino, desvaneciéndose justo antes de que pudieras parpadear. De luces inexplicables que seguían a los camiones en rutas desoladas, zigzagueando en el horizonte y luego desapareciendo sin dejar rastro. Algunos incluso compartieron experiencias más personales, como extrañas sensaciones en la cabina de sus vehículos o voces que se escuchaban en la radio, pero que nadie más podía oír. A pesar de la emoción con la que eran narradas, siempre las había descartado como cuentos para matar el tiempo, historias exageradas que eran producto del cansancio o la soledad de la carretera. Después de todo, cuando pasas horas y horas en la carretera, tu mente puede comenzar a jugar trucos, haciendo que veas o sientas cosas que no están realmente allí. Sin embargo, aquella noche, todo cambió. Era cerca de la medianoche, y la oscuridad se cernía a mi alrededor, solo interrumpida por las luces de mi camión. El camino parecía igual que siempre, hasta que una serie de eventos inusuales comenzaron a suceder. Lo que inicialmente consideré simples coincidencias, pronto se convirtió en algo que desafió todas mis creencias, haciendo que me cuestionara cada historia que había escuchado y descartado en el pasado. Aquella noche, el manto de escepticismo que había tejido a lo largo de los años se desgarró, dejándome expuesto a las realidades desconocidas de la carretera. La estación de servicio parecía haber sido abandonada hace décadas. El oxidado letrero que alguna vez anunció precios y promociones ya estaba descolorido y en parte colgando, mecido suavemente por el viento nocturno. A lo lejos, en medio de la oscuridad, la luz parpadeante que había captado mi atención emanaba de una vieja lámpara de aceite. Esa luz creaba sombras danzantes en las paredes agrietadas del edificio, otorgando a todo el lugar una atmósfera etérea. El anciano que estaba junto al puesto improvisado parecía ser parte de ese paisaje olvidado. Su piel arrugada y curtida por el sol contaba historias de años bajo el ardiente sol mexicano. Vestía con ropas desgastadas, pero en sus ojos había un brillo peculiar, una mezcla de sabiduría y misterio que me inquietaba y fascinaba al mismo tiempo. El puesto improvisado estaba construido con maderas viejas y telas descoloridas que parecían haber sido recogidas al azar. En él, una variedad de objetos se exhibían, desde antigüedades polvorientas hasta trinkets sin valor aparente. Pero, por alguna razón,
Todo el escenario parecía perfectamente dispuesto, como si cada objeto tuviera un propósito específico. No puedo explicar exactamente qué fue lo que me llevó a detenerme en ese lugar. Quizás fue la atmósfera misteriosa que envolvía todo, o la promesa silenciosa de descubrir algún tesoro olvidado entre las mercancías del anciano. O tal vez simplemente fue el cansancio acumulado de horas de viaje y la necesidad de estirar las piernas y despejar la mente. Sin embargo, una cosa era segura. Algo en mi interior, una voz instintiva y profunda, me impulsó a investigar y descubrir más sobre ese curioso vendedor y su puesto en medio de la nada. Al acercarme, pude ver que el puesto estaba repleto de muñecas de porcelana, cada una con un rostro más detallado y realista que la anterior. El anciano me saludó con una sonrisa amable y me invitó a mirar su mercancía. «Son especiales», dijo con un tono misterioso. «Cada una tiene una historia que contar». La muñeca que había tomado parecía sorprendentemente realista. Su rostro estaba cuidadosamente esculpido, mostrando facciones delicadas y una expresión serena, casi melancólica. El vestido blanco que llevaba estaba hecho de una tela fina y desgastada, pero aún conservaba una cierta elegancia. Los pequeños zapatos de porcelana que calzaba estaban cubiertos de polvo, como si hubieran caminado miles de kilómetros sin descanso. Sin embargo, lo más inquietante eran sus ojos. Estaban pintados con un detallado azul profundo y por alguna razón daba la sensación de que estuvieran vivos. Cada vez que cambiaba mi posición o ángulo de visión, sentía que esos ojos me seguían, observándome con una mezcla de curiosidad y tristeza. Era como si quisieran contarme una historia, transmitir un mensaje que estaba más allá de las palabras. Al tocarla, la sensación fue aún más inquietante. En vez de sentir la fría porcelana que esperaba, sentí una corriente fría, casi eléctrica, recorrer mi cuerpo, centrando especialmente en mi espalda. Era como si la muñeca estuviera cargada con una energía extraña, conectándome con un pasado que no podía comprender completamente. El anciano, al ver mi reacción, esbozó una sonrisa enigmática. Sus ojos brillaron con una chispa de travesura y nostalgia mientras empezaba a relatar la historia de la muñeca. Me contó que representaba a una joven llamada Rosalía, quien, en su juventud, frecuentemente viajaba por esa carretera. Una noche trágica, perdió el control de su vehículo y encontró un destino fatal en un profundo barranco. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por la carretera, buscando a alguien con quien compartir su historia. El anciano había creado la muñeca como un homenaje a Rosalía, utilizando objetos que habían pertenecido a la joven y que habían sido recuperados del accidente. Al hacerlo, aseguró haber atrapado parte de la esencia de Rosalía en la muñeca, convirtiéndola en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras escuchaba, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Podría ser verdad lo que decía el anciano? ¿O simplemente era una estratagema para vender su mercancía? Sin embargo, no podía negar la conexión inexplicable que sentía con la muñeca y la historia detrás de ella. Por un momento, me perdí en la historia y en los ojos de la muñeca. Fue entonces cuando el anciano dijo: «Si llevas esta muñeca contigo, su espíritu te protegerá en la carretera». Aunque no soy una persona supersticiosa, algo en mí me decía que debía comprarla. Pagué al anciano, agradecí y regresé a mi camión con la muñeca en mano. Al reanudar mi viaje, todo parecía normal. Se sentía como cualquier otro. La familiar humedad de la noche mexicana, el sonido de los insectos y el ronroneo constante del motor de mi camión. Pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fue la radio. Después de sintonizar mi estación favorita y escuchar algunas canciones, de repente empezó a fallar. El sonido se volvía estático y a ratos se cortaba por completo, solo para volver con un volumen más bajo o más alto de lo normal. Intenté ajustarla, pero nada parecía funcionar. Desconcertado, decidí apagarla y continuar el viaje en silencio. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Una corriente de aire helado comenzó a inundar la cabina, haciendo que me estremeciera. No importaba cuánto intentara ajustar la calefacción. El frío persistía, como si proviniera de una fuente externa.
Envolviéndome en mi chaqueta, intenté centrarme en la carretera, pero algo me distrajo. Desde el asiento del copiloto, una suave melodía comenzó a resonar. Era una canción que no reconocía, pero tenía una tonalidad melancólica y antigua. Era como una nana, el tipo de canción que una madre podría cantarle a su hijo para dormir. Y lo más perturbador era que la melodía parecía provenir directamente de la muñeca. Giré mi cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto, y por el rabillo del ojo juraría haber visto a la muñeca mover ligeramente su cabeza, como si estuviera observando el camino junto a mí. Su rostro, que antes parecía sereno y melancólico, ahora tenía un toque de tristeza profunda. Sus ojos, que antes me seguían de forma inquietante, ahora parecían llorar silenciosamente. La piel de gallina cubrió todo mi cuerpo. La idea de estar acompañado por un objeto poseído o encantado era aterradora. Recordé las palabras del anciano y la historia trágica de Rosalía. ¿Había comprado más que una simple muñeca? ¿Estaba ahora atrapado en una carretera con el espíritu de una joven que buscaba redención o, peor aún, venganza? Decidí detenerme en el próximo área de descanso para intentar procesar lo que estaba sucediendo. Con cada kilómetro que recorría, sentía que la presencia de Rosalía se hacía más fuerte, y yo debía encontrar una manera de confrontarla o liberarla, antes de que fuera demasiado tarde. El camión se detuvo con un chirrido en el asfalto, el polvo y las piedras saltando bajo las ruedas. En un impulso de pánico, tomé a la muñeca de Rosalía y la lancé tan lejos como pude en el oscuro y desolado campo a un lado de la carretera. Mientras volaba por el aire, juraría haber escuchado un susurro, una especie de lamento que se perdió en el viento de la noche. El abrupto silencio que siguió fue ensordecedor. El frío paralizante que había invadido la cabina del camión desapareció tan rápido como había llegado. La atmósfera se tornó nuevamente cálida y el aire volvió a ser el familiar aroma a tierra y vegetación nocturna de México. La música, la melódica nana que parecía provenir del corazón de la muñeca, también se desvaneció, dejándome solo con el murmullo del motor y el latido acelerado de mi corazón. Me quedé allí por unos minutos, tratando de recuperar la compostura. Podía sentir el sudor frío en mi frente y la tensión en mis músculos. Una parte de mí quería volver y buscar la muñeca, tal vez para asegurarme de que todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Pero el miedo y la superstición ganaron, y decidí que lo mejor sería alejarme lo más rápido posible de ese lugar. Al regresar al camión, encendí las luces y aceleré, dejando atrás el oscuro tramo de carretera y la muñeca de Rosalía. La radio, que antes fallaba, ahora funcionaba a la perfección, llenando la cabina con las vibrantes notas de la música mexicana. Era casi como si el camión también quisiera alejarse de esa experiencia sobrenatural. Las horas siguientes en la carretera pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi mente luchaba por procesar lo que había sucedido, alternando entre la incredulidad y el miedo. Juré que nunca más me dejaría llevar por la curiosidad o las historias de antiguos vendedores. Al final, lo que quería era llegar a mi destino y olvidar la aterradora experiencia. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por olvidar, cada vez que cierro los ojos y escucho el suave murmullo del viento en la carretera, no puedo evitar recordar aquellos ojos azules y la melódica nana que resonaba desde el asiento del copiloto. Y aunque la muñeca de Rosalía ya no esté físicamente conmigo, su recuerdo sigue persiguiéndome cada vez que viajo en las solitarias carreteras de México. Meses después, hablando con otros camioneros, descubrí que no era el único que había conocido al vendedor de muñecas. El encuentro en una reunión de camioneros en un restaurante a orillas de la carretera fue completamente casual. Estábamos compartiendo anécdotas sobre nuestras rutas, como solemos hacer, cuando el tema de las experiencias extrañas surgió. No pude evitar compartir mi encuentro con el vendedor de muñecas y la misteriosa Rosalía. Pensé que me tomarían por loco, pero para mi sorpresa, las reacciones fueron de comprensión y asombro. Joaquín, un camionero veterano con más de 20 años en la carretera, entrecerró los ojos y asintió lentamente. «El viejo de las muñecas», murmuró con una mezcla de respeto y temor. «Lo vi hace unos 5 años, exactamente en el mismo lugar que tú. También me ofreció una muñeca,
pero algo en sus ojos me dijo que no debía aceptar. Desde entonces, siempre evito esa ruta de noche. Luis, otro camionero, se unió a la conversación con una expresión seria. También me encontré con él, confesó. Compré una muñeca, igual que tú. La misma noche, tuve una serie de pesadillas tan vívidas que juraría que estaban sucediendo en la realidad. Al despertar, la muñeca ya no estaba en el camión. No sé cómo desapareció, pero agradezco que lo hiciera. A medida que compartíamos historias, se hizo evidente que el vendedor de muñecas era una especie de leyenda entre los camioneros que frecuentaban esa ruta. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue cuando Esteban, un camionero de la región, nos reveló que esa estación de servicio había sido cerrada y demolida después de un incendio hace más de una década. Según él, el dueño original, un anciano, había perecido en el fuego junto con su nieta. Nadie había vuelto a ocupar o reconstruir en ese terreno desde entonces. La información me dejó helado. Si lo que decía Esteban era cierto, entonces, ¿quién o qué era el vendedor de muñecas? ¿Y por qué ofrecía muñecas que parecían albergar la esencia de almas perdidas? Algunos creían que el vendedor era el espíritu del dueño original, atrapado en un ciclo eterno, tratando de encontrar paz vendiendo muñecas que representaban a su nieta y otras almas perdidas. Otros pensaban que era solo un mito, una historia creada para asustar a los nuevos camioneros. Pero todos coincidían en algo. Había algo profundamente inquietante en esa estación abandonada y en las muñecas que albergaba. La reunión terminó con un silencio respetuoso, cada uno de nosotros reflexionando sobre nuestras propias experiencias. Al salir del restaurante, miré el oscuro horizonte y sentí un escalofrío. A pesar de las advertencias y las historias, una parte de mí quería regresar a esa estación y descubrir la verdad detrás del vendedor de muñecas. Pero otra parte, la más sensata, sabía que era mejor dejar algunos misterios sin resolver.